Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para la Escuela Municipal de Artes Integradas es un placer siempre contar con este público tan fiel a nuestras presentaciones. En este caso específico, en el marco del 26º Festival Internacional de Música Barroca de Santa Ana. Esta noche tendremos con nosotros el grupo Concierto de Violas, inspirado en las enseñanzas del maestro renacentista Diego Ortiz sobre la viola da gamba. El grupo adoptó el nombre Concierto de Violas como homenaje a su legado. Tendremos un repertorio con instrumentos que no es solamente la viola, sino, como ustedes podrán apreciar, tenemos la viola de gamba. Este es un rebec. Ahora nos comentarán un poco sobre cada uno de los instrumentos, flautas dulces antiguas y percusión. Los dejo ahora con el maestro Eduardo Madrigal, quien se encargará de explicarles un poco el repertorio y lo que tendremos esta noche. Les recuerdo, como siempre, en este auditorio, las normas básicas para disfrutar de la presentación: tener los aparatos electrónicos en silencio, que no vayan a interrumpir la presentación de nuestros artistas. Si desean filmar de alguna forma, hacerlo de modo que no moleste a las personas que están a su lado. Si desean o tienen una emergencia para retirarse, por favor hacerlo una vez que vaya a concluir la música y se den los aplausos. Sin más por ahora, vamos a escuchar esta excelente agrupación de músicos para la que le pido un fuerte aplauso. Buenas noches a todas y todos.
Gracias por estar con nosotros. Como les dijo el profesor Diego ahora al principio, somos el grupo Concierto de Violas, nos dedicamos a hacer música del Renacimiento, que es el periodo de la historia de la música anterior al barroco, es decir, aquel que va entre 1450 y 1600 aproximadamente. Hemos empezado nuestro recital con una vilanesca titulada O Bene Mío, es del compositor flamenco Adrián Vilart, y cuenta la historia de una pareja que se quiere encontrar una tarde. Entonces la mujer le dice al hombre, oh querido mío, hazme un favor, que esta tarde te pueda hablar. Yo te voy a estar esperando, voy a estar asomada a la ventana vigilando que nadie nos vea, te voy a dejar la puerta abierta, vos nada más empujas y entras, y si alguien te ve, nada más gritas para disimular, ¿quién vende huevos? ¿Quién vende huevos? El tema del concierto nuestro de este año, de esta temporada, es los maestros y los discípulos en la música del Renacimiento. Y el objetivo es encontrar si existen similitudes y diferencias entre la música de los maestros y los discípulos que hubo en esa época. Y también pues, explorar las interrelaciones que existían entre los músicos de este periodo. Vamos a continuar con un bloque de 3 obras. La primera es de Cipriano de Arrore, que es un compositor flamenco que se estableció en Italia. Es un madrigal. Y es interesante porque cuando Adrián Vilart era un flamenco también que se estableció en Italia, llegó a ser maestro de capilla de la Catedral de San Marcos de Venecia. Y cuando Vilart se establece en Italia, se rodea de un círculo de humanistas, filósofos, pensadores, escritores, poetas, músicos, artistas, y uno de esos era Cipriano de Arrore. Entonces, cuando Vilart fallece en el año de 1562, Cipriano de Arrore hereda el puesto de maestro de capilla de la Catedral de Venecia, de San Marcos de Venecia. Eso hace pensar que probablemente fue alumno de Vilart. De Cipriano de Arrore vamos a hacer un madrigal que se titula Las penas del amor y cuenta la historia de un hombre que dice que él ha sufrido tanto por el amor que ya conoce todas las penas del amor, y entonces que si alguien quiere saber cuáles son esas penas, que le pregunte a él porque él las conoce todas. Seguiremos con otras 2 obras de un maestro y un discípulo también. El primero es Orlando Di Lasso, que es otro flamenco que también vivió mucho tiempo en Italia, pero después se trasladó a Alemania y fue maestro de capilla de la Catedral de Múnich, donde dio clases. Y ahí tuvo como alumno al siguiente músico, cuya obra vamos a interpretar, que fue Leonard Legner. Leonard Legner estudió con él entonces en la Catedral de Múnich. De Orlando Di Lasso vamos a hacer una chanson francesa que se titula Bello es el cristal, y nos habla de que, pues la letra dice, bello es el cristal, bellas son las piedras preciosas, los diamantes, las esmeraldas, bello es el oro que reluce, y bello es triunfar en una batalla, pero más bella es la paz que al mundo embellece. Eso se lo deberíamos decir a muchos presidenticos actuales, de esos que gobiernan las potencias, ¿verdad? Que nos tienen metidos en tanta guerra. Y la obra que vamos a hacer de Leonard Legner se titula Mi gran amor que me ciegas, y es una hermosa canción de amor.
En el Renacimiento no existían los conservatorios como los conocemos actualmente y no saben de lo que se salvaron. O sea, en esa época la gente que quería estudiar música tenía que ir a una iglesia porque ahí era donde se enseñaba la música. Llegaban los chiquitos a que les dieran clases de música desde la infancia y entonces los ponían a cantar en el coro de la iglesia y ahí estaba la figura del maestro de capilla, que era un músico cuya función era tocar el órgano, dirigir el coro y también dar clases de música. Y además también ahí estaban los otros músicos que tocaban los demás instrumentos que también le daban clases a los niños. Esos mismos músicos que tocaban en la iglesia también tocaban en las cortes y tocaban en las festividades populares, de manera que tenían numerosas opciones de empleo. Ahora nos vamos a ir a un renacimiento más temprano, ya hacia el siglo XV, más bien, con dos compositores que también fueron un maestro y un discípulo. Bueno, existe controversia, hay algunos autores que dicen que sí fueron maestro y discípulo, otros que no, y otros que ni siquiera dicen. Son Johannes Ockeghem y Josquin des Prez. Ockeghem tiene la reputación de haber sido el iniciador de la música renacentista porque fue el que definió los cánones del contrapunto, que fueron lo que caracterizó a la música de este periodo. Fue sacerdote, lo cual quiere decir que debe haber dado clases porque trabajó en muchas iglesias y en cortes también en la época. De hecho, Illos Khan aparentemente estudió con él. De hecho, la obra que vamos a interpretar de Josquin se suele citar como ejemplo de la influencia del estilo de Ockeghem en la música de Josquin. Entonces vamos a hacer de Johannes Ockeghem una chanson francesa que se titula A la sombra de un arbolito. La letra dice: a la sombra de un arbolito me encontré con mi mejor amiga y le dije Dios te bendiga. Y la de Josquin se titula Adiós, Adiós mis amores y cuenta la historia de un hombre que le dice a su pareja que se tiene que ir porque el rey de ese lugar no le ha pagado lo que le debe, entonces él tiene que ir a buscar trabajo en otra parte. Una situación muy conocida por los músicos.
Vamos a continuar con un bloque de 3 obras instrumentales. La primera es una ricercata del compositor italiano Giovanni Bassano. No tiene nada que ver con el tema de los maestros y los discípulos, pero es muy bonita. La ricercata, en este caso, va a ser para un instrumento solo. En la retórica del Renacimiento, era un género improvisatorio que consistía en ir concatenando ideas, que consistía en ir componiendo a medida que se tocaba. Entonces los compositores muchas veces escribieron tratados donde escribieron las ricercatas que ellos improvisaban, pero era para enseñarle a otros músicos a improvisar. Entonces, de lo que se trataba era de ir concatenando ideas musicales para ir formando un discurso musical, como si la persona estuviera hablando en público. Vamos a continuar con 2 obras también de un maestro y un discípulo. La primera es de Heinrich Isaac, que era otro flamenco que también emigró a Italia, vivió mucho tiempo en Florencia, lo mandó a llamar Lorenzo el Magnífico de Medici para que viniera a componerle música, y después emigró a la corte de Maximiliano I de Habsburgo en el Imperio Austrohúngaro en Viena. Ahí conoció al otro maestro que se llamaba Ludwig Senfeld, que era un compositor suizo. Eso es poco común encontrar un compositor suizo, pero resulta que parte de Suiza en esa época pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces Senfeld también emigró a Viena y ahí se conoció con Isaac. Empezó siendo el copista de Isaac, es decir, el que le pasaba las partes a mano a Isaac, y después terminó siendo su discípulo. La primera, la de Isaac, se titula Carmen, lo cual significa algo así como poema o poesía. Es una obra polifónica con todo el lenguaje vocal, pero que no tiene letra, entonces está pensada para ser tocada con instrumentos. Y la segunda, la de Senfeld, es una obra de carácter religioso, es un Laudate Dominum.
Ahora vamos a continuar con otro bloque de 3 obras de 3 compositores británicos que fueron una cadena de maestros y discípulos. El primero de ellos es Thomas Tallis, que trabajó en la corte de Enrique VIII y también dio clases en la Royal Chapel de Londres. En la Royal Chapel estudió el segundo compositor, William Byrd, que estuvo en la Royal Chapel en la misma época en que Tallis era maestro ahí, entonces debe haber recibido clases con Thomas Tallis. Y de hecho, según se sabe, cuando se firma el testamento de Thomas Tallis, William Byrd fungió como testigo de la firma del testamento, lo cual significa que se conocían y que se tenían confianza. Y el tercero es Thomas Morley, quien escribe un tratado de música y se lo dedica a William Byrd, como dando a entender que fue su maestro, como dando a entender que todo lo que él sabe de música y lo está escribiendo en ese tratado lo aprendió de William Byrd. Entonces, de Thomas Tallis vamos a hacer una obra de carácter religioso que se llama Out from the Deep. Es el mismo salmo de Profundis Clamavit, solo que en inglés. De William Byrd vamos a hacer un canon que se titula Non Nobis Domine. Y por último, de Morley haremos una canzoneta que se titula Mira mi dulce pequeña joya y es una bella canción de amor.
En el canto y la percusión, Ivette Rojas. En las flautas dulces renacentistas, José Ángel Ábrego. En el rebec, Allen Torres. Y en la viola de gamba y la dirección, Eduardo Madrigal. Se preguntarán ustedes qué son esos instrumentos tan raros que tocamos nosotros. Bueno, es que utilizamos réplicas de los instrumentos que existían en aquella época, que son antecesores de los instrumentos modernos en muchos aspectos. Tenemos, por supuesto, el principal instrumento que conoce el ser humano, la voz, el canto, ¿verdad? Y también la percusión, que en este caso está representada por una pandereta, que se usaba mucho para acompañar a las voces femeninas en aquella época. También tenemos las flautas dulces,
que, como pueden apreciar, se construían por familias. Aquí tenemos un alto y un tenor. Eso es así porque en la época del Renacimiento, como predominaba la filosofía del humanismo, se pensaba que que los instrumentos tenían que imitar las voces humanas, que tenían que humanizarse los instrumentos, es decir, que como en las voces humanas existen quienes son sopranos, contraltos, tenores y bajos, también tenían que existir instrumentos que fueran contraltos, sopranos, tenores y bajos. Entonces, por eso se construían en diferentes tamaños para formar, por así decirlo, coros de instrumentos. Entonces, las flautas dulces tienen toda una familia, son 10 instrumentos. Aquí tenemos únicamente 2, pero existieron una gran cantidad. También tenemos al rebec, que es un instrumento bastante curioso. Es uno de los abuelos del violín, es de origen árabe y proviene de las conquistas musulmanas que llegan a la península ibérica en la Edad Media, y de ahí se difunde por toda Europa y se siguió usando hasta bien entrado el barroco. Tiene la particularidad del que tiene el fondo cavado en una sola pieza de madera de forma cóncava. Y también tenemos acá este otro instrumento, que es la viola de gamba. No debe confundirse con un violonchelo, porque aunque se toca parecido, en una posición similar y suena en un registro parecido, es de una familia totalmente diferente. Fíjense que tiene más cuerdas, tiene 7 cuerdas, el violonchelo tiene 4 cuerdas únicamente, y tiene trastes como una guitarra. Eso significa que es de una familia totalmente diferente. Además, se afina en cuartas y no en quintas, como se afina el violonchelo moderno. Vamos a terminar nuestro recital con otro bloque de 3 obras. La primera nos remite a otro tema, que no es el de los maestros y los discípulos, pero que también es muy importante, que es el de las mujeres en la música. Es de una compositora italiana del Renacimiento que se llamó Vittoria Aleotti. Escribe un madrigal que se titula Te amo, vida mía. Luego vamos a hacer 2 obras hispanas, una de España, otra de América, porque el Renacimiento llegó a América con las conquistas españolas del siglo XVI. Los españoles le enseñaron, los misioneros, los frailes, le enseñaron a los indígenas la música europea, trajeron libros y les enseñaron a cantar, a tocar los instrumentos, a componer. Incluso hubo indígenas que fueron compositores y maestros de capilla. Entonces, la obra que vamos a interpretar, quién quita y tal vez la hizo un indígena. Proviene de una región muy apartada de Guatemala, que está en la Sierra de los Cuchumatanes, que se llama Santa Eulalia Huehuetenango, y es de carácter religioso, se llama Hoy sube nuestra esperanza. Terminaremos con un villancico de Juan de la Encina, que es un compositor español sumamente prolífico de esta época, que vivió también en Italia mucho tiempo y trabajó probablemente para varios papas. Tiene alrededor de 60 villancicos solamente en el Cancionero de Palacio de los Reyes Católicos. Este que vamos a interpretar proviene del Cancionero de Palacio de los Reyes Católicos y se titula Más vale trocar. Su letra dice: más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Io amo vita mia, io amo vita mia, voglio solamente dire, voglio solamente dire, e dar chiuse la voce con e vergogna e timore, e mi cangiarono con vivo in modo sasso amor. Ma se tu vuoi chi miei martiri, amor,
maldicen con la tua voce. Hoy sube nuestra esperanza. ¿A dónde está el fruto de ella? Oh, ¿quién subiera con ella? Oh, ¿quién subiera con ella? Oh, quien subiera con ella, sube la más escogida, todo lo que hay que subir, sube para recibir la corona prometida, a eterno establecida para tal madre doncella. Oh, ¿quién subiera con ella? Oh, ¿quién subiera